Buenas noches, mis niñas y mis niños. Una noche más en riguroso directo desde esta su televisión, Canal 13 Canarias, en vuestro programa Confidencias con un servidor, Juan Santana, al servicio y a la disponibilidad en la medida de lo posible y en lo que pueda. Antes que nada, recordar que para entrar en este programa, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren algo que realmente dentro de lo que son las ciencias ocultas, labores esotéricas, energía negativa, cualquier tipo de este tipo de circunstancias por las que ustedes a lo mejor pues puedan querer, o algún planteamiento de cómo yo puedo ver en vista en el futuro algo que ustedes estén proyectando, etcétera, etcétera, tienen que dirigirse a este número, al 928-024-381. Repito, 928-024381. Y para mi consulta en privado es el 928-965-854. Antes que nada, darle las buenas noches a mis compañeros de esta gran televisión, de Canal 13 Canarias, y por ser cooperantes y cómplices de que yo esté aquí y entre en vuestros hogares. Bien, esta noche vamos a ponernos un poco misteriosos. Vamos a entrar e inclusive aprovechando de que en breve vendrán estas celebraciones que ya en su momento dije que, bueno, son anglosajonas, son festividades que se van incorporando dentro de nuestras sociedades, se van filtrando de tal forma en que realmente cuando nos vemos ya estamos ya viviendo una festividad que inclusive pues a lo mejor ni nos pertenece, ¿no? Porque realmente de lo que voy a comenzar a hablar es de lo del Halloween. Aquí en Canarias lo que se ha celebrado siempre es lo de los afinados. Creo que es así el término, no sé si será correcto. Que en los colegios realmente lo que se hace es pues asar castañas, piñas asaditas, esa es realmente la festividad, ¿no? Me parece que son los finados, no los afinados, me parece que son los finados, si no me equivoco. Pero bueno, vemos cómo que con el tiempo realmente pues nuestros niños pues nos dicen que se va a celebrar una fiesta de Halloween, que tiene que comprarse un disfraz de terror, de todos estos personajes que, bueno, que han estado en la ficción dentro de lo que son pues las películas, ¿no? Pero que a la misma vez también pues hay muchos disfraces caracterizados en personajes que realmente sí han existido y que en base a ese tipo de individuos horroríficos, realmente, bueno, pues hasta llega a esa transformación de que, bueno, pues se celebra lo que es la fiesta realmente de Halloween. Lo de ir por las casas tocando para ir pidiendo chuches, caramelo a los niños. Es una entremezcla. O sea, yo, si voy a tirar a la época mía de cuando nosotros nos disfrazábamos en carnavales, tocábamos a los vecinos, íbamos con una cesta, lo que decíamos era, me da un huevito. Vale, pues en esta fiesta no es un huevito. En esta fiesta, pues lo que se recolecta y lo que se le da a los niños cuando tocan en sus casas, pues son golosinas. Ya en la parte alimenticia ya eso debería de entrar un especialista o un endocrino, pero bueno, en fin. Lo que quiero esta noche expresarles realmente, independientemente, de que sí existe dentro de esa festividad dos partes en las que una reconoce algo que es como que dentro de la cultura realmente se vive esa noche, la noche de los muertos. Yo creo que nosotros siempre lo que nos celebramos, pero sí tenemos como día festivo, es la de todos los santos difuntos. Bueno, pues esto es el transporte
de esa festividad anteriormente de llegada, esa en la que, bueno, pues sabemos que muchísimas personas acuden a los cementerios pues a ponerle flores a sus seres queridos y demás. Durante el resto del año no se acuerdan, pero a lo mejor algunos pues ese día sí se acuerdan, es específico. Pero, en fin. Entonces, Halloween, hay un sector que realmente se le reconoce, o sea, realmente es la noche de los muertos, ¿no? Es como si se viviese realmente dentro de lo que sería esas apariciones, esos personajes donde realmente pues los muertos despiertan en cierta forma y empiezan a vagar por nuestro entorno. El fin será dentro de esa cultura cierto de que es lo que se manifiesta como realmente esa festividad. Pero después las partes que no responden y no contemplan realmente esa festividad, como podemos poner de ejemplo lo que sería la religión católica, es porque, entre otros sectores, no solo voy a decir que es una exclusividad que tenga la Iglesia Católica, hay otros sectores, hay otras asociaciones o sociedades que realmente no contemplan esa festividad y todo lo contrario, es aborrecida. ¿Por qué? Porque realmente lo que involucra este llamamiento donde nuestros niños se lo toman como un juego, se lo toman como realmente, pues me aprovecho y me he visto de la niña del exorcista, pues me aprovecho y me he visto del conde Drácula. Pues entonces vamos a dejar ese lado infantil a un lado. Yo creo que esto es un programa donde además está saliendo ahí en la mancheta para mayores de 18 años. Entonces creo que vamos a dejar ese lado infantil porque realmente un niño pues es un niño y nosotros que somos los adultos debemos de ser responsables y que vuelvo y repetiré siempre que voy a hablar de mi humilde opinión e intentando no hacer demagogia y sin duda alguna no posicionándome a no ser que lo vea necesario. Claro, el llamamiento de esta festividad, ¿cuál real es la parte oponente? Bien, en vocaciones a lo que sería al príncipe de las tinieblas, llamado Satán, llamado Lucifer, llamado el diablo, ese ángel caído que Dios desterró a los infiernos y que sin duda alguna su representación dentro de muchísimos sectores, podríamos decir que hasta inclusive hablamos de adultos. Dejemos a un lado, lo voy a repetir nuevamente, dejemos a un lado los niños que viven con esa emoción esta festividad, ¿de acuerdo? Las invocaciones. ¿Realmente estamos o no estamos abriendo puertas? Realmente la parte oponente donde cree que realmente lo que se está haciendo y en una determinada fecha es que se le está dando una popularidad a que realmente se puedan en otras dimensiones presentarse este tipo de precisamente almas perdidas, almas que viven desorientadas en nuestro entorno porque no han podido alcanzar esa luz que necesitaban después de ser fallecidos.
la creación, siempre he dicho, de que la realidad ha superado la ficción. Hablamos también, cabe la posibilidad de la noche de los zombies, de los muertos vivientes. Podríamos hablar realmente de que todo va enfocado a lo que serían aquellos que son los seguidores llamados anticristos, que utilizan la cruz invertida como referencia, entre tantas cosas. Bueno, pues la cruz de los cristianos pues es una cruz. Bueno, pues estaríamos hablando de que sería una cruz invertida, ¿de acuerdo? Así, más o menos, para que lo puedan entender aquellas personas que no supiesen de lo que yo estoy esta noche hablándoles. Entonces, puede ser que nosotros le estemos dando paso a que todos estos adoradores del mal, de toda estas creencias, de ese fanatismo realmente ante el anticristo, el ser adoradores de Satán, se me viene precisamente ahora algo que es justo precisamente, valga la redundancia, con el tema de los grupos musicales. Hubo una época, inclusive, que cuando empiezan este tipo de música, ya no el rock, que bueno, pues el rey sin duda alguna fue Elvis Presley, la salsa Celia Cruz, hablamos ya de cuando entramos ya a lo que es realmente el metal. Esa música donde vemos, por ejemplo, los grupos, donde inclusive salen a hacer esa música, pintados de forma agresiva, con una indumentaria también un poco maquiavélica, etcétera, etcétera. Han llegado este tipo de sociedades, este tipo de religiones. Yo creo que ahí la religión no ha entrado tanto, pero creo que parte de sociedades, creo que han llegado también en un momento de definir que muchísimos de esos grupos del heavy metal, pues que realmente de Kiss, a mí mismo, por ejemplo, se me viene un grupo que es Kiss, que a la fecha de hoy muchísimas personas siguen escuchándoles, ¿no? No hablamos de los Rolling Stones, estamos hablando de John Lennon. Céntrense. Dentro de esas sociedades han llegado a realmente a hacer manifestaciones públicas donde realmente ese tipo de música, ese tipo de creación de música, ese tipo de indumentaria y además muchas de las letras de esos grupos de música, pues también se acercan a lo que sería el anticristo. O sea que ya cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos de Satán, cuando hablamos de las tinieblas, fíjense hasta dónde puede llegar realmente a extenderse estos entramados, a llegar a investigar realmente, pues si este mismo grupo de música que yo acabo de nombrar ahora, Kiss, pues realmente sus letras también eran letras que iban con invocaciones, independientemente de sus indumentarias, independientemente de sus pinturas, etcétera, etcétera, de su representación artística, ¿de acuerdo? De su representación, de su presentación en un escenario artística. Pues eran personas que yo creo que no irían por la calle así, o sea, vestidos ni pintados, ¿no? Pero, ¿hasta dónde? Las ramificaciones, los tentáculos de aquellos investigadores y aquellos estudiosos dentro de las sociedades casi siempre llamadas sociedades ocultas, donde han terminado definiendo de que realmente hasta en la música y en determinados grupos que realizan ese tipo de música, pues son invocadores realmente del príncipe de las tinieblas. Entonces, entramos en partes contradictorias. Entramos en el misterio de
es realmente, o podría llegar realmente a ser cierto que en un momento determinado y en base de una festividad o de una creencia, aunque esté dentro de la cultura, podrían estar existiendo invocaciones. Podríamos estar abriendo dimensiones que no se deberían ni tan siquiera tocar. Puede ser que estemos corriendo riesgos innecesarios a consecuencia de... Puede ser que realmente hasta en estos mismos momentos pudiera yo llegar a atrever a decirme que el anticristo realmente ya está y ha sido representado en muchísimas ocasiones en carne y hueso, representado en carne y hueso a lo largo de la historia a raíz de el Cristo, el hombre profeta que fue el Mesías, que fue crucificado, llamado Jesús, conocido de Nazaret. Cabe la posibilidad que realmente ya el anticristo haya estado representado en cuerpo físico en la faz de la tierra. Yo llego a tener mis propios planteamientos y es cierto que en determinadas figuras existentes al paso del tiempo he podido pensar, he podido creer hasta en un momento determinado que quizás ese individuo que podría ser perfectamente pues un monarca, un gobernante, des en cuenta que el anticristo, de la forma en que se presenta, es con todo y cuanto aquello realmente un ser humano de verdad no necesita. A ver, nosotros necesitamos tener una estabilidad, queremos tener nuestra casita y todas esas cositas que ya sabemos y sacar a nuestros hijos adelante y que no nos falte de nada, y al que le falte pues de aquí pues pedir enormemente al universo pues que llegue a todos pues por como mínimo los alimentos, el agua, los medicamentos, y sobre todo en este momento en que estamos viviendo de tanta tensión, con tantas guerras abiertas, pues que llegue también, cómo no, la paz. Pero es posible que realmente ese anticristo se haya presentado inclusive por medio de un gobernante, de un monarca, de un individuo que, o un empresario que pudiese tener muchísimo poder. La representación de este individuo, de este anticristo, es poder. El poder terrenal, el estatus y sobre todo actuar hacia los demás, convirtiéndolos en una sumisión, en una dominación. El anticristo realmente, como se presenta, es precisamente con esa característica también, la de la dominación, el poder en la faz de la tierra, las riquezas, donde jamás nunca va a poder ser franqueado, donde jamás nunca va a poder ser tentado, ni podrá ser, ni tan siquiera se le podrán acercar otro tipo de individuos que no sean aquellas cortes que les acompañan.
A lo largo de la historia después del Cristo, hemos tenido anticristos, hemos tenido la representación del rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, Satán, Lucifer, el diablo. Lo hemos podido tener en carne y hueso en esta dimensión, en la faz de la tierra. Desde mi humilde opinión, desde mis vagos conocimientos, desde mis horas de no divagar, sino de ir atando cabos, creo que realmente la llegada del Ser Supremo, del Dios Todo Creador, se hace constantemente presencia. Está ese ser en torno a todos nosotros, sin duda. El príncipe de las tinieblas ha estado alrededor de nosotros, ha estado gobernando un país, ha sido el dueño de una multinacional muy reconocida y muy rica. ¿Qué diferencia podría existir en que realmente el anticristo sí haya estado en carne y hueso? Y hablando de lo que es el bien y el mal se ha podido representar realmente de forma física con el paso de los siglos en este mundo. Sí. La parte buena, ¿no? Ese ser, esa persona o esa creencia que tengamos o esa devoción a que existe, pues eso, lo que le llamamos Dios, ¿no? Ha estado en carne y hueso realmente la figura, inclusive nuevamente, de un Jesús de Nazaret en cuerpo y alma. No. Pero el bien siempre está en nuestro entorno. Digo que no y les voy a explicar por qué no. Porque realmente el bien, la representación que haría, por ejemplo, un Jesús de Nazaret en carne y hueso, yo al menos, estoy hablando desde mi, vuelvo y repetiré siempre desde mi opinión, desde mis investigaciones y mis tesis, realmente ha ido también al paso de los siglos, ha ido ubicándose en determinados profetas, en determinados hombres de carne y hueso, que les ha dado el beneplácito de ser precisamente también Mesías, de ser visionarios, de darles e inclusive a 3 niños por medio de una aparición de una virgen, un mensaje. Lo hemos tenido en carne y hueso como Mesías, como profeta, en distintas facetas y en distintos personajes. Sí.
e inclusive en mandatarios, en gobernantes, en personas que realmente han querido luchar por la humanidad y por el bienestar del ser humano. Mahatma Gandhi fue precisamente un profeta, todo un símbolo de paz. Me voy a acercar más aún todavía, pero no tanto. Santa Teresa de Calcuta. ¿Acaso no sabemos o suponemos que el príncipe de las tinieblas no tiene sexo? O si se presenta, se puede presentar tanto como hombre como mujer. Bien, Santa Teresa de Calcuta, ¿quién no nos dice a nosotros que realmente dentro de su interior, siendo esa misionera entregada y reconocida y elevada a los altares como santa, no estaba Jesús de Nazaret? Nos da cosilla, ¿no?, pensar en toda esta historia, ¿verdad? ¿Quién piensa que a lo mejor también en un gobernante? A mí se me viene un presidente de un país que fue abatido a tiros. Norteamericano, John Kennedy. ¿Qué trama se esconde detrás de un individuo que realmente, a pesar de tener el poder de representar la primera potencia mundial, quería hacer tantos cambios? Y que realmente cuando enviaba esos mensajes a sus compatriotas, eran realmente, entre otros, el respeto y la igualdad y derechos que Martin Luther King, ya tiempos pasados, fue uno también de esos mesías. ¿Quién dice que en estos dos individuos, e inclusive en el último, en Martin Luther King, lucha por la igualdad del blanco con el negro? Sociedades que yo les he nombrado, sí, ya ahora que estoy nombrando ese otro lado de allá, de ese país, recordarles las sociedades ocultas que existían, llamadas el Ku Klux Klan. Aquellos que daban caza a los negros porque creían realmente en una sola raza, y era la raza de tez blanca. Si realmente vemos, e inclusive, quiénes eran los representantes, y cuidado, que el Ku Klux Klan, siendo una sociedad oculta, yo les voy a decir que cualquiera de esas sociedades que ustedes piensan que probablemente hayan desaparecido, yo les puedo garantizar que es incorrecto. ¿Han podido ser abatidas? ¿Han podido dejar de tener tantos seguidores? Sí, pero sigue latente inclusive todos esos principios en bases como, por ejemplo, cuando se funda el Ku Klux Klan, que es erradicar realmente y dar caza a los negros, maltratándolos, llevándolos a las hogueras, dándoles cacería como si se tratasen de
animales. Es que ni a los animales. Entonces, hemos indagado en la historia, hemos estudiado, o hemos estudiado, no hay por qué estudiarlo, pero hemos cogido realmente un libro que sea un libro de verdad, donde nos digan desde la A hasta la Z, de que quiénes eran los que inclusive encabezaban la cúpula del Ku Klux Klan. Gente con mucho poder. Podría ser que realmente, inclusive dentro de esa sociedad que estoy nombrando esta noche, el que estuviera arriba del todo de la cúpula, podría ser un anticristo en carne y hueso. Al paso de la historia que se va escribiendo, sin duda, lo que realmente seguirá existiendo, en general, tanto para científicos, como para médicos, como para terapeutas, como para investigadores, como para esotéricos, como para brujos, como para todos los campos habidos, biólogos, lo que realmente ya expliqué en programas pasados, lo que sí se ha llegado a comprobar, que hay un peso dentro de nuestro interior, que cuando fallecemos se mide por un peso determinado de algo que se desprende de nosotros. Pero la búsqueda de todo esto y la incógnita de todos estos sectores que yo he manifestado, realmente, inclusive aquellos que pertenecen a religiones, aquellos que pertenecen a dogmas, que pertenecen a pues, determinadas creencias, inclusive hasta los sectarios, o sea, estos individuos que pertenecen a sectas, o sea, que sabemos que también es un monopolio piramidal, o sea, una secta es un monopolio piramidal. Claro, Juan, pero es que a muchos de ustedes que habéis dejado de creer también en la Iglesia Católica, que yo no estoy diciendo que yo crea en la Iglesia Católica como constitución, o igual sí. Pero también la Iglesia Católica también de siempre ha sido piramidal. Pues puede ser que igual tenga parte de razón. Quizás tenga parte de razón. No voy a debatir, no voy a discrepar. Pero realmente yo creo que en programas pasados, inclusive hablando del perdón, nombré una representación de la Iglesia Católica que ¿quién nos dice a nosotros también? Que por medio de Juan Pablo II, elevado también a los altares como santo, realmente en ese individuo tan peculiar, tan hermoso, tan carismático y tantos mensajes que nos dio, fuéramos católicos o no católicos. Se trata del mensaje. Se trata de lo que esa persona realmente difundió. ¿Quién dice que dentro de su interior también no existía ese Jesús de Nazaret como Mesías? El bien. Hay algo como dato curioso que yo nombré antes, lo de las apariciones existentes de todo lo que son, bueno, hay personas que dicen virgen nada más que hay una, que es la Virgen María. Las demás son apariciones y las demás son que las han puesto los nombres porque no sé qué, porque no sé cuánto, que patatín, que patatán. Lo que me faltaba a mí ahora estar yo pensando realmente, porque si yo me voy a poner a pensar que yo soy devoto de la Virgen del Carmen, realmente la Virgen del Carmen, pues patrona de los marineros, el Carmen del Carmelo, o sea, ya les explicaré realmente de dónde, o sea, qué tiene que ver. Pero sin embargo ha sido la patrona y protectora de muchísimas personas, inclusive de marineros que no creían ni creen en la iglesia ni nada, pero su Virgen del Carmen no hay quien se la toque. Hablamos de creencias. Hablamos de fe. Entonces, si a mí un individuo, yo observo su trayectoria,
Si yo realmente veo y canalizo en su mirada esa ternura, cómo se acerca al semejante, siendo quien es, estando, y esto va para aquellos que decís que realmente la iglesia también es una cúpula. Pues ese individuo que es el que está en la punta de arriba de la cúpula, el mandamás, el jefe supremo, el, como querráis llamarle, ¿cómo es posible que se baje de su coche oficial? Porque ve en la orilla, que eso también lo vimos por medio del Papa Francisco, ve en la orilla de una carretera donde pasa la comitiva de él, con todas sus escoltas y demás, donde realmente manda a parar. En el caso de Francisco fue muy peculiar porque los guardaespaldas casi o sea, ya cuando ya él se había bajado del coche ya estaba casi llegando a esa camilla donde había un chaval, un niño enfermo. Casi la escolta, o sea, pusieron, realmente tenemos que entender que estas personas también tienen que llevar ese sistema de seguridad. Lo que me faltase, que ustedes pensaran también, ah, pues si es Jesús de Nazareno llevó escolta. Venga, por favor, señores, seamos realistas. Estamos hablando de siglos completamente distintos. Estamos hablando de una figura que representa realmente toda una institución. Una persona que por cualquier motivo, ideología o por otras religiones puede sufrir atentados. Bueno, pues en el caso de Juan Pablo II, vimos también esas acciones, cómo enseguida se acercaba a donde estaban los más desfavorecidos, donde estaban los enfermos. Vimos esas sonrisas en su rostro. Entonces, está Jesús, está Dios en esa persona. Y vuelvo a repetir, está en la punta de arriba de la cúpula, él, y luego después, hasta bajar. ¿A quiénes? Pues aquellos pues, que siguen siendo fieles, creyentes, y llevando las contemplaciones y siendo partícipes y cooperantes de lo que es esa religión. Entonces, a veces estamos en unas encrucijadas donde no queremos ver más allá de lo que nos interesa. A veces no indagar más porque somos temerosos. Prefiero más no saber. Mientras menos sé, muchísimo mejor. El avance que vamos realizando constantemente a lo largo de los siglos han demostrado que realmente el anticristo ha estado en carne y hueso, en la representación de lo que sería Jesús de Nazaret, lo que sería Dios, ha estado también por medio de otros seres muy, muy especiales. Recuerden, hablamos esta noche de un tema un poco espeluznante, ¿no? O sea, Juan, ¿tú me quieres decir a mí que con todo lo que hemos avanzado a lo largo de la historia de la humanidad, a mí cuando utilizan la palabra humanidad de esa forma y con ese desparpajo, tan libremente, la verdad es que me ocasiona risa. ¿Tú de verdad crees que en esta sociedad donde ya nosotros, en la ciencia, la medicina, todo avanzado, ¿tú crees que realmente todo ese contenido en el que tú te has dedicado durante tantos años
donde tú te has dedicado a tantas horas a estudiar, ¿tú crees que realmente ese contenido es válido? ¿Válido? ¿Válido? Válido, no entiendo el término válido. Quizás para mí sería o hubiese sido más cómodo haber cogido otras alternativas, porque ya vuelvo y repito que esta no es mi profesión. Siempre lo inquietante, lo misterioso, era lo que me atraía. Quizás no fui un niño normal y corriente en ese aspecto. Me alegro de no haberlo sido. ¿Por qué? Porque con el paso de los años y en estos acercamientos que yo hago, como por ejemplo esta noche en esta televisión, habrá muchos que dirán, mucha teoría, mucha historieta, mucha... Hay datos reconocidos, expedientes X, llamados expedientes X, porque no han sido resueltos. Entramos dentro de los misterios. Los misterios, por mucho que hayamos avanzado, por mucho que tengamos tecnología, claro, evidentemente para mí no era lo mismo antes hacer una psicofonía con un magnetofón que era con una cinta, que evidentemente con un aparato que hoy en día pues tiene, sin duda alguna, una calidad impresionante para grabar y donde realmente hasta pues se puede aislar de otros sonidos, de otros sonidos en otros lugares donde yo realmente no quiero hacer esa investigación, si realmente dentro de esa instalación se oyen voces o se hacen o se oyen ruidos, etcétera, etcétera. Pues claro, claro que para mí me ha beneficiado también. Dentro del mundo de la parapsicología, las ciencias han avanzado, la tecnología ha avanzado, y evidentemente no es lo mismo tener que coger con unas... Y a veces hasta si se trababan, ustedes se acuerdan, ¿no? De las casetas, que cogíamos un bolígrafo y le teníamos que dar para atrás cuando se trababa. O está dándole al replay, para atrás, pam, pam. ¿Escuchaste? 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 A que ahora realmente dentro de ese aparato, sin duda alguna, se puede ir haciendo pues unas determinadas simetrías para, en un momento determinado, escuchar esa psicofonía. ¿Qué es una psicofonía? Precisamente es grabar. Puede ser también, inclusive ya hoy en día, visual. Dejar un monitor, una pantalla, una grabadora, una cámara de televisión como las que me rodean aquí en este plató, durante unas determinadas horas y además con un aparato que realmente se queda para grabar el sonido de lo que acontece dentro de ese lugar, dentro de ese habitáculo, dentro de ese sitio donde realmente se sienten ruidos, voces y poder llegar a indagar. ¿Han habido casos que se han podido cerrar? Sí. Las leyendas al final se convierten en verdades. ¿He conocido muchísimas leyendas aquí en Canarias? Sí. ¿Les podría hablar una noche largo y extendido de una historia también, donde inclusive hay muchísimas personas que piensan, a la fecha de hoy, que cuando nosotros morimos, si tenemos algo pendiente, realmente nosotros, pendiente hablamos de venganza, de cualquier cosa de este tipo, realmente nuestra alma se transforma en un animal que resucita nuestra alma dentro de ese animal, y les voy a decir qué animal es, el cuervo. Hay una creencia, sí, a la fecha de hoy existe una creencia de que eso es cierto. Les podría decir que inclusive aquellas personas
que sean de la zona del norte, pero casi más pegados hacia la aldea de San Nicolás, que desde aquí envío abrazos enormes a todas y cuantas aquellas personas también, pues a lo largo de los años han venido y han acudido a mi consulta y que también pues me pueden estar siguiendo, como sé que me están siguiendo, inclusive por YouTube, que se están colgando todos los programas, ¿en dónde? En Canal 13 Canarias, ¿de acuerdo? Muchos de los antaños deberían de ustedes preguntarle a sus ancianos si realmente hay una leyenda del llamado Cuervo de Zamora. Si realmente entre Peñón Bermejo y Güigüí, grande, parajes reconocidos, y menos mal que no han tenido que haber los intereses hoteleros, desde luego que haberlos han habido, inclusive el Confitá, que ni se les ocurra, ni uno ni el otro. Yo se lo digo antemano, esto no es una amenaza, esto es una advertencia, eso es del pueblo y para el pueblo, para que sigan disfrutándolo las nuevas generaciones. Nada porque ustedes monten ahí los chiringuitos y encima para que el dinero se vaya para otro lado. Pero bueno, como yo no voy a entrar nunca, o sea, es que no deseo ni entrar en política, ni entrar, que esto ni es política, esto es decir verdades como puño. Porque durante cuántos años hemos estado escuchando también siempre que las alcaravaneras, siempre, todos los veranos está contaminada, es que si el petróleo, que si no sé qué, que si los residuos de los barcos, que si patatín, que si patatán, que si al final querían quitar o realmente querían desaparecer esa playa. Pero es que había un interés inmobiliario. Ha habido algo que ha crecido por ambas partes. Y ahí lo dejo. Si ustedes quieren verlo, lo ven. Y si no, se compren un perro y un bastón. Entonces, preguntémosles a alguno de estos viejitos, de estos sabios, si conocen realmente o escucharon llegar a escuchar de la leyenda del Cuervo de Zamora, de que si realmente entre Peñón Bermejo y Güigüí grande hay una cueva donde realmente le llaman la cueva del llanto del niño. Hablamos de un paraje natural, reconocido ya, afortunadamente. Un paraje virgen. Las leyendas se convierten al final en realidad, pues si se van heredando y se van contando este tipo de cuentos y de leyendas y de misterios, claro que se van transportando. Entonces, ¿qué importa que la sociedad sea la que sea? Si realmente todo esto realmente es como... yo sé tocar el timple, el instrumento canario, y yo enseño a mi hijo a tocar el timple. Sigo transmitiéndole una cultura, sigo transmitiéndole por medio del timple con un instrumento nuestro, de Canarias, creado, realmente, por una parte musical, le estoy dejando una herencia. Las chacras, las chacras. Es una parte cultural también, ¿no? Pero también está arraigada. Entonces, no son legados los que realmente estas personas han podido ir dejando, que se van entremezclando realmente el misterio con la leyenda. ¿Y acaso piensan ustedes por algún momento en que si yo les estoy hablando justo hace tiempo atrás en otro programa, pude hablar de otro fenómeno paranormal como es la luz de Mafasca en Fuerteventura? Hoy me vengo más cerquita. ¿Cómo Juan Santana sabe de esta historia? Habrá muchos de allí, de la aldea de San Nicolás, de muchas personas, ¿no?, que conocen de esto, de esta leyenda. ¿Será que a lo mejor probablemente yo fui a hacer grabaciones a la cueva del llanto del niño? ¿Realmente yo pude estar tirado en esos barrancos? Realmente a ver si de verdad el misterio que existía en ese ave descomunal,
de unas apariencias, vamos a ver, un cuervo aparente, usualmente en pleno vuelo las alas pueden llegar hasta aquí, más o menos aproximadamente. Bueno, pues a mí lo que se me llega a decir, hasta inclusive en Tasartico, es que las veces que aparecía que los ojos podían ser como puños en rojo, de rojo fuego, y que era descomunal, o sea, era un ave, era un cuervo, pero que era descomunal, ¿no? Entonces, igual sí, igual me dio por ahí. Lo que haya podido vivir, lo que pudiésemos, esas determinadas personas que acudimos a comprobar y demás, me lo reservo, igual que ellos también se lo reservan. Aquellas personas que fueron cooperantes, como ya pude decir en un momento determinado, lo del tema de la creencia que existe en Tarajalejo, lo del tema de las cuevas de la Virgen del Tanquito. Hay con un señor que yo me siento y empezamos a conversar. Si aquí hay una historia que se entremezcla. Entonces, a veces lo del tema, hay gente que dice que lo que se escucha dentro de esas cuevas, dentro de esa galería, son los gritos de un aborigen, o sea, un antepasado nuestro. Sabemos que tenemos unas características, o sea, nuestros antepasados hay unas características físicas donde realmente pues la representación del hombre es un hombre fuerte, alto, ¿no? Y la mujer, bueno, pues sabemos que inclusive cuando, de ahí el símbolo de Tara, de cuando más hermosas estuvieran, más curvis, como se usa ahora. Es una curvis, es una chica. En fin, bueno, pues más la creencia que tenían los aborígenes, que mientras más curvas, más esplendorosa estuviera la mujer, más fértil era. Son creencias nuestras. Coño, los aborígenes eran unos machistas de tres pares de narices, ¿no? Vale, sí, no vamos a entrar en ese término. Dicen, este señor llega a contarme, de que realmente lo que le contó su padre, que se lo había contado su abuelo, que a su misma vez se lo había contado su bisabuelo, etcétera, etcétera, es que en ese paraje nació un aborigen que casi se podría decir que era con unas dimensiones de un gigante. O sea, se salía sobre la media del resto de los aborígenes que vivían en esa zona y que era un individuo desformado, un individuo con unas características físicas donde podrían haber unas malformaciones y que ese aborigen estaba prácticamente, por el resto de la comunidad, estaba como despreciado, ¿no? Era un ser que ni tan siquiera las propias tribus lo tenían reconocido y fue un individuo que sufrió y que murió y que realmente sus huesos fueron allí enterrados o encontraron su cadáver. O sea, imagínense cómo se pueden entremezclar. ¿A qué carajo me vino a mí a decir una persona de 92 años, que yo creo que a la fecha de hoy, pues me encantaría de que estuviera, me encantaría, pero a carajo, o sea, este hombre no tenía demencia senil, este hombre no me estaba contando, no me estaba contando historias de... O sea, es una persona que me está hablando con una coherencia impresionante. Es que además, es el que me da el paso realmente a que yo pueda llegar a acercarme a lo que es lo que se celebra realmente ahí, ¿no? Esa festividad que es la Virgen del Tanquito. Hay un montón de majoreros que no saben ni tan siquiera que esa Virgen existe allí. Bien, entonces, a lo que voy.
y para ir concretando. ¿Existe o no existe el mal y el bien? Cada uno es libre de escoger y de posicionarse en el que crea más conveniente. Que han habido pactos firmados y sellados con sangre con el príncipe de las tinieblas, tengo constancia también. Desafortunadamente constancia, simplemente. Porque no he podido obrar con el poder de nunca de haber encontrado o habérseme facilitado realmente poder tener, aunque fuese una copia de un manuscrito de esa índole. Pero bueno, en fin, al menos he podido comprobar realmente hasta dónde el ser humano pues llega, hasta dónde es capaz de por tener aquí, en la faz de la tierra, una vida distinta a la que nosotros podamos llevar. Amigos, recordarles que este número 928-024-381 es para entrar en el directo, para hablar conmigo, con Juan Santana, hacerme una pregunta referente a cualquier tema dentro de los campos esotéricos, dentro de las mancias, cualquier cosita que usted pues, pueda estar sintiendo de que lo que nosotros utilizamos el término, ¿no? A mí me da que me están haciendo brujería, a mí me da que me están haciendo algo porque a mí los caminos los tengo cerrados. Bueno, pues que sepan que aquí es donde tienen que dirigirse. Y aquellas personas que quieran visitarme de forma presencial tienen que llamar a la consulta, que es al 928-965-854. Mi despacho, mi casa, vuestra casa, se encuentra en la calle Pi Margal número 13, en la zona de las Alcarabaneras. Recuerden, de lunes a viernes aquí en Canal 13 Canarias. Y llegado a estos momentos, pues lo que ustedes saben, desearles que sean muy enormemente felices, que nos vemos nuevamente mañana y lo que ya ustedes saben, a descansar.